Seguimos avanzando acá en las noticias, nos vamos a los temas políticos. Le cuento que la democracia cristiana está en un proceso de definir su mecanismo presidencial. La decisión es esperada prácticamente por toda la nueva mayoría. Y a pocos días de su Junta Nacional, los militantes han defendido que el partido participe en las primarias. Tenemos la comunicación hasta ahora con Rodrigo Sánchez para profundizar en este tema. Rodrigo. Hola Viviana, muy buenas tardes. Y esta mañana la candidata presidencial y timonel de la democracia cristiana, la senadora Carolina Goich, llegó hasta la villa Eduardo Frei Montalva, una calle que tenía el nombre del histórico presidente de la democracia cristiana, para reunirse con algunos vecinos del lugar. Esto como parte de la intensa agenda que ha desplegado la candidata presidencial durante las últimas semanas, con miras tanto a la candidatura oficial, ya hablando de las elecciones del mes de noviembre, y por supuesto también un acontecimiento que va a marcar el futuro presidencial de la nueva mayoría, lo que tiene que ver con esta Junta Nacional que se desarrollará este día sábado en el Círculo Español. Pero lo que ha marcado la agenda en relación a las decisiones presidenciales de la nueva mayoría tiene que ver precisamente con esta decisión. Es por eso que trascendió que los timoneles del oficialismo sostuvieron un encuentro durante la jornada de este lunes, donde acordaron no permitir un acuerdo parlamentario con la democracia cristiana en caso de que el partido finalmente opte por llegar a la primera vuelta. Esa es la condición que ponen los partidos de la nueva mayoría para lograr un acuerdo con la Falange. Sin embargo, desde la democracia cristiana insisten en que se puede lograr un acuerdo parlamentario y además un apoyo mutuo, tanto del senador Alejandro Guillé, candidato presidencial proclamado por el Partido Radical y el Partido Socialista, y la senadora Carolina Goich en una segunda vuelta presidencial. Esas son las materias que se están tratando por estos días en las negociaciones. Sin embargo, desde la Falange, su candidata, la senadora Carolina Goich, durante esta mañana puso énfasis en el acuerdo parlamentario que se debe lograr para que finalmente, sea cual sea el ganador, el oficialismo tenga mayoría parlamentaria para el próximo año. Te invito a que escuchemos esas palabras. Llamado más bien a la unidad, yo voy a reiterar eso, a la unidad entre las fuerzas de centro-izquierda, las coaliciones, y sobre todo cuando pensamos en fortalecer nuestra relación, nuestra capacidad de trabajo en conjunto. Creo que esa es la invitación, no desde la lógica de imposiciones, sino más bien desde la lógica del respeto, del llamado al diálogo, de sentarnos en la lógica, insisto, de cómo generamos nosotros la mejor alternativa para hacer gobierno. Por último, consultarle si la Junta decide primarias, ¿qué va a pasar con su candidatura? Sí, yo insisto que en eso, sobre el debate del mecanismo que vamos a tener internamente, va a ser el día sábado, va a ser el debate del mecanismo, va a ser el día sábado en nuestra Junta Nacional. Yo sobre eso preferiría hoy día no seguir hablando, creo que es un debate que está un poquito agotado en lo público. Claro que el debate se va a instalar el próximo sábado en esta Junta Nacional, pero en la previa, tanto los defensores de la primaria como de la primera vuelta han manifestado públicamente sus argumentos a favor o en contra de estas opciones. Por ejemplo, quienes defienden llegar a primera vuelta argumentan que la candidatura de Carolina Goich requiere más tiempo para que la ciudadanía, por supuesto, conozca también las propuestas que tiene la Falange en distintas materias. Tampoco ven impedimento en la existencia de un acuerdo posterior a esta primera vuelta, un pacto de apoyo entre ambos candidatos que están al menos circulando en el oficialismo, y también plantean que hoy en día la nueva mayoría como conglomerado al menos no existe como se fundó inicialmente. Recordemos que de hecho la nueva mayoría es postulado, es más bien definido como un acuerdo político programático por sus integrantes, y la intención de la Falange, en el caso de que se logre converger las fuerzas al interior del oficialismo, es tener una coalición sólida para un próximo gobierno. Sobre este tema estuvo conversando con nosotros esta mañana el senador Ignacio Walker. Te invito a que escuchemos también esas palabras. La primaria de la nueva mayoría murió en el mismo momento en que el expresidente Ricardo Lagos declinó su candidatura presidencial. Yo creo que la candidatura de Alejandro Guillé se ha izquierdizado en las últimas 2 semanas. ¿Por qué? Porque él constata y descubrió que su verdadero contrincante, ¿no es cierto?, es Beatriz Sánchez, del Frente Amplio. Entonces lo que aquí va a haber es una confrontación electoral entre la izquierda de la nueva mayoría y la izquierda del Frente Amplio, ¿no?, disputándose el electorado de izquierda. Y en ese escenario, bueno, nosotros como democracia cristiana no tenemos pito que tocar.
Ahí el senador Ignacio Walker también ha abordado un punto bastante importante para quienes defienden la primera vuelta. Tiene que ver con la cantidad de partidos que eventualmente podrían apoyar a Alejandro Guillé en esta instancia. Como bien sabemos, son dos partidos que lo han proclamado. El Partido Comunista ha mostrado simpatías también por el senador independiente y por su parte el Partido por la Democracia todavía tiene su definición presidencial pendiente, pero muchos también han mostrado sintonía con la candidatura del senador por Antofagasta, por lo cual evidentemente la Falange se sentiría en desventaja compitiendo con Alejandro Guillé en una primaria presidencial. Pero quienes argumentan la primera vuelta plantean que hay que proteger la unidad de la centroizquierda y por supuesto también el pacto parlamentario que se debe configurar con el resto de los partidos de la nueva mayoría. De hecho, casi un centenar de militantes de la llamada disidencia de la democracia cristiana durante la jornada de este lunes redactaron un voto político que esperan presentar también durante esta Junta Nacional defendiendo que el partido llegue a primaria presidencial con su candidata, la senadora Carolina Goich. Ahora, desde la nueva mayoría, evidentemente este debate lo van a estar observando con mucha atención durante el fin de semana. Ya se han anunciado diversas reuniones una vez que la democracia cristiana tome su definición, y uno de los timoneles que efectivamente está preocupado por lo que está ocurriendo con la Falange es el presidente del Partido Radical, Ernesto Velasco, quien planteó que es incompatible llegar a primera vuelta y poder configurar un pacto electoral de parlamentarias. Te invito a que escuchemos también esas palabras. Hay que respetar las decisiones de cada uno de los partidos. Esperamos que prevalezca el sentido de unidad, de cómo podemos proyectar la centroizquierda a través de un candidato único que surja de primaria o un acuerdo político y tener una lista parlamentaria común. Hemos sido claros en decir de que la definición presidencial ordena la lista parlamentaria. Por lo tanto, esperamos que con claridad ellos tomen su mejor decisión, pero en esto hay que ser claro. Una lista parlamentaria es posible solo con un candidato común a la presidencia. Si no es así, cada candidato que va a primera vuelta define su lista parlamentaria. Espero que prime el sentido de unidad y si no es así, de dramatizar esta situación, tendremos que buscar mecanismos de apoyo para la segunda vuelta o una manera distinta de relacionarnos. Que esto sea un drama y no una tragedia, es lo que han dicho varios timoneles al interior de la nueva mayoría a la espera de la decisión que tiene que tomar la democracia cristiana este fin de semana. Como lo escuchabas también, Viviana, en palabras de Ernesto Velasco, se está intentando desdramatizar esta ya posible decisión. Hay cierto ambiente de resignación al interior de la nueva mayoría con que la democracia cristiana finalmente va a llegar a primera vuelta, pero de todas formas no es el peor escenario, según también lo han planteado, ya que todavía esperan seguir de alguna forma buscando acuerdos con la Falange en caso de que finalmente llegue tanto Alejandro Guillé como Carolina Goich a la primera vuelta, y para una segunda vuelta presidencial efectivamente también contar con apoyos mutuos para que finalmente la candidatura del oficialismo obtenga más fuerza frente a una posible candidatura unitaria por parte de la oposición. Vamos a quedar sumamente atentos también a la previa de esta Junta Nacional que, como te lo indiqué, Viviana, se va a desarrollar este día sábado en el Círculo Español. Absolutamente, y también hay harta presión en la ADC porque ronda esta idea en algunos que si efectivamente Carolina Goich no logra avanzar en las encuestas, hay que tomar la decisión de que baje su candidatura, que es algo que, por ejemplo, también planteó el senador Pizarro. Así que es bien clave todo lo que pueda surgir este fin de semana. Muchísimas gracias, que estés muy bien. Buenas tardes.